Deja un barril de peces muertos bajo el caliente sol Mediterráneo durante 2 meses y tendrás un desastre rancio y pútrido. Pero deja un barril de peces muertos y sal bajo el caliente sol Mediterráneo durante 2 meses y tendrás uno de los condimentos más preciados y frecuentemente utilizados de la antigua Roma, el garum. Así que hoy voy a enseñarte cómo hacer tu propio garum en casa en mucho menos de 2 meses y sin ofender a tus vecinos. Así que aplasta ese botón de me gusta tal como César aplastó al ejército de Pompeyo en la batalla de Farsalia y prepárate para aprender sobre el garum, en Saboreando la Historia. El garum, también conocido como liquamen, es una salsa de pescado fermentada. Antes de decir que es asqueroso, debes saber que aún tenemos salsas similares en la actualidad. La salsa Worcestershire se hace con anchoas fermentadas y diferentes variedades de salsa de pescado fermentada se pueden encontrar en las cocinas de Asia Oriental. Nam Pla en Tailandia, Nuoc Mam en Vietnam y Ek Jot de Corea solo para nombrar algunos, y pido disculpas por mi pronunciación de probablemente todas esas salsas. Y en el pequeño pueblo pesquero de Setara en Campania, Italia, hacen algo llamado colatura di alici, que se traduce como goteo de anchoas, y probablemente es un descendiente directo del garum. Si no deseas preparar tu propio garum, puedes utilizar esto como un buen reemplazo. Dejaré un enlace en la descripción donde podrás encontrar algunos, pero como la historia del sabor consiste en recrear los platos del pasado en lugar de simplemente comprar sus versiones modernas, decidí hacer mi propio garum. Ahora, cuando me aventuré por este camino de tontos, supuse que me llevaría un par de meses porque la forma tradicional de hacer garum, como lo hacían los antiguos romanos, sería tomar un recipiente grande, poner una capa de pescado entero, luego una capa de hierbas, y luego una capa gruesa de sal de aproximadamente 2 dedos de espesor, y luego simplemente capa eso hasta que llenes todo el recipiente. Ponle un tapón y déjalo al sol durante 2 meses, de vez en cuando sumergiéndolo y mezclando todos los jugos, y va a hacer esto por ti, el espectador a quien tanto aprecio. Pero luego un amigo mío que había viajado a Laos me contó sobre un encuentro que tuvo con las fábricas que hacen su salsa de pescado fermentada y básicamente dijo que no puedes hacer eso viviendo en un condominio rodeado de vecinos. Probablemente llamarían a la policía creyendo que hay un cadáver cerca. Así que estaba desanimado, pero seguí con mi investigación sobre la cocina romana de todos modos. Y estoy muy contento de haberlo hecho porque descubrí que la elaboración del garum se cubre extensamente en una obra llamada Geopónica, que data del siglo X y es de Bizancio, que es el Imperio Romano de Oriente, y se dice que se basa en un tratado latino del siglo VI. Ahora, en realidad menciona 5 recetas diferentes para el garum y algunas de ellas tienen vino, algunas tienen diferentes pescados, diferentes formas de preparar el garum, pero voy a leerles 2 solo para ahorrarles la lectura de las 5. El mejor garum, llamado haimation, se hace de la siguiente manera. Toma las entrañas del atún y sus branquias, jugo y sangre y suficiente sal espolvoreada. Déjalo en un recipiente durante 2 meses como máximo. Luego perfora el recipiente y el garum, llamado haimation, fluirá. Me recuerda un poco a ese pequeño grifo en la parte inferior de nuestro frasco de café frío. Y supongo que al igual que el café frío, un vaso alto de garum con hielo por la mañana realmente te activará. Pero es esta próxima receta la que reavivó mi esperanza de hacer mi propio garum en casa, porque claramente el autor de la Geopónica sabía que a veces simplemente no puedes esperar a tu dosis de jugo de pescado. Si deseas usar el garum de inmediato, es decir, no exponerlo al sol sino hervirlo, hazlo de la siguiente manera. Toma salmuera y prueba su fuerza lanzando un huevo en ella para ver si flota. Si se hunde, no contiene suficiente sal. Pon el pescado en la salmuera en una nueva olla de barro. Añade orégano. Ponlo al fuego hasta que hierva, es decir, hasta que empiece a reducirse. Algunos también agregan de frutum. Déjalo enfriar y cuélalo 2 o 3 veces hasta que el líquido esté claro. Sella y almacénalo. Ahora, el de frutum es un jarabe que se hace reduciendo mosto, que es jugo de uva recién triturado con los tallos, semillas y pieles en él, y no tengo nada de eso ahora mismo. Así que decidí no usarlo y está bien porque él dice que algunas personas usan de frutum y yo no soy algunas personas. Así que con la Geopónica dándonos total permiso para hacer garum rápido, hagámoslo.
Primero necesitarás alrededor de 2 cuartos de agua, luego 1 tonelada de sal marina, probablemente cerca de 1 libra. Va a depender de diferentes cosas como la sal, el agua y la temperatura de la misma, pero él nos da instrucciones sobre cómo saber cuándo está lista, así que lo haremos con el huevo más tarde. Luego, algo de orégano seco. Yo opté por 2 cucharaditas colmadas. Luego, si quieres, puedes agregar un poco de defrutum si lo tienes o debes reducirlo. No voy a usar 1 porque no lo tengo, y 2 porque quiero que la estrella del plato, el pescado, realmente destaque, pero también puedes usar miel. Hay registros de que se usaba miel u otras cosas dulces, así que adelante, úsala si quieres. Necesitarás aproximadamente 2 libras de pescado entero pequeño. Puedes usar caballa o sardinas o anchoas o arenque, cualquier cosa que sea un pescado graso. Ahora también usan atún como en esa primera receta, el atún. ¿Pero cuánto estás haciendo? Un atún es muy grande, por lo que quédate con la caballa como máximo, que aún así es de buen tamaño. Por último, necesitarás ese huevo que mencioné, pero eso es más una herramienta que un ingrediente. Primero preparamos la salmuera. Agrega sal al agua. Comenzaría con 400 gramos al inicio y luego aumentaría gradualmente. Al final utilicé un poco más de 400 gramos. Terminé cambiando de olla porque la olla grande es en realidad mejor para hacer esto, pero la olla pequeña era mejor para probarlo con el huevo, porque en la olla grande el huevo ni siquiera estaba cubierto, así que no podía decirlo, pero mézclalo y de vez en cuando pon el huevo allí y una vez que flote, deja de agregar sal. Si agregas demasiada sal, no te preocupes, simplemente se asentará en el fondo sin causar mayores problemas. Luego la receta dice que agregues el pescado a la salmuera en una olla de barro fresca. No tenía eso, así que usé una olla de caldo. Así que añade el pescado entero al agua y el orégano y revuelve todo junto. Luego es hora de hervirlo. Así que pon la olla a fuego alto y deja que el fuego haga su trabajo. Vas a hervirlo entre 30 y 40 minutos y cada 10 minutos adelante y da ese pescado un machacado con tu cuchara solo para desmenuzarlo. Debería desmenuzarse después de los primeros 10, así que mientras tu casa se llena del aroma de pescado hirviendo, a mi gato le encantó, por cierto, voy a mostrarte por qué el garum era un condimento tan popular en la antigua Roma. Noble garum, señorial garum, el sabor del mar. No había fin a los elogios que los escritores antiguos ponían en el garum. Plinio el Viejo lo llamó licor selecto y su favorito era el garum sociorum, a menudo traducido como garum de camaradas. Se hacía de caballa y provenía del sur de España y dijo que apenas cualquier otro líquido excepto el perfume se ha valorado más y aunque no todo el garum disfrutaba de tal precio, se convirtió en un negocio bastante próspero en el Imperio Romano. Se piensa que el garum comenzó en Grecia con una salsa llamada garos, probablemente hecha de un pez llamado garos, que es el remake de Netflix de un pez llamado Wanda, pero cuando Roma tomó Grecia, el garos tomó Roma y se convirtió en garum. Verás, los romanos realmente no salaban su comida, así que en prácticamente todas las recetas que tenemos de la antigüedad usaban garum para impartir sodio a sus platos, y al hacerlo también daba un cierto sabor umami que los romanos debieron haber amado porque en la colección más famosa de recetas romanas que tenemos, de Recoquinaria, casi todas las recetas lo usan, aunque para entonces se llamaba liquamen, pero esa es la historia para otro día. No es sorprendente que se usara en platos de pescado y platos de carne y en la mayoría de las salsas, pero también encontró su camino en platos de verduras y platos de frutas y se usó como aderezo para ensaladas e incluso en algunas de las recetas de dulces o postres porque salsa de pescado en postre, ¿qué podría salir mal? Y no solo se usaba como condimento porque era bastante la cura para todos y Galeno tenía algo que decir al respecto. Ahora podrías recordar a Galeno del episodio sobre las curas para la peste negra que pondré en la descripción a continuación. Galen pensaba que los alimentos controlaban los humores en tu cuerpo, que controlaban tu salud. Cada alimento tenía cierto grado de calor, sequedad, frío o humedad, y el garum no era la excepción. Dice que el garum tiene una considerable capacidad para el calor y la sequedad, y debido a esto, algunos médicos tratan las úlceras putrefactas con él e inyectan a las personas con disentería y ciática.
Ahora, si sacas algo de este video, debería ser que, a pesar de lo que dice Galeno, nunca debes inyectar a nadie con salsa de pescado fermentada, nunca. Además, mientras en un escrito Galeno dice que es un tratamiento para la diarrea, en otro dice que es un tratamiento para el estreñimiento, por lo que parece ser el tónico milagroso loco de Galeno. No confío en Galeno. Plinio el Viejo, a quien considero más reputado, dice que era un buen tratamiento para mordeduras de perro, dolores de oído y problemas estomacales, para lo cual la mejor cura era comer caracoles africanos marinados en garum. Oh, pero tiene que ser un número impar de caracoles porque eso es una cosa. Pero mientras que era medicinal para algunos, otros pensaban que el condimento exacerbaba la gota, causaba melancolía y destruía tus dientes. Así que no sé a quién creer, pero independientemente del hecho de que estaba en casi todos los platos romanos y se usaba como medicina, significa que se había convertido en una mercancía bastante preciosa para cuando el imperio despegó. Las fábricas de garum estaban surgiendo por todo el Mediterráneo. En Judea hicieron una versión kosher para la población judía y en Pompeya se conocía como Gariflos scombri o la flor de garum. Ahora, los centros de producción tendían a estar, por supuesto, en la costa porque había mucha sal, y mover el pescado probablemente era caro, pero también porque el pescado tenía que estar muy fresco. El poeta Martial dijo excepto este exquisito garum un regalo precioso hecho con la primera sangre derramada de un caballa viva. Pero a medida que la codicia del imperio por el garum crecía, las ciudades costeras tenían que decir «calma tus caballos, esto apesta». Había una regulación bizantina del Hexabiblos que establecía que cualquier nueva fábrica de garum necesitaba ser construida a 3 estados de distancia de cualquier pueblo o ciudad. Son aproximadamente 3/8 de una milla, y ni siquiera estoy seguro de que eso sería suficiente. Así que sí, por muy encantador que pueda ser el sabor, había algunos que tenían cosas no tan buenas que decir al respecto. En una diatriba epicúrea, Séneca el joven dijo: ¿no crees que la llamada salsa de las provincias, el costoso extracto de peces venenosos, quema el estómago con su putrefacción salada? ¿No juzgas que los platos corrompidos que un hombre traga casi ardiendo del fuego de la cocina se apagan en el sistema digestivo sin causar daño? ¿Qué repulsivos entonces y qué insalubres son sus eructos y cuánto se disgustan los hombres consigo mismos cuando exhalan los vapores de la juerga de ayer? Puedes estar seguro de que su comida no se está digiriendo, sino que se está pudriendo. No exactamente un anuncio comercial para garum allí. E incluso Plinio el Viejo y Martial tuvieron problemas para decidir cómo se sentían realmente acerca de garum. Martial una vez elogió a un joven por hacer avances románticos hacia una mujer que ya había tenido 6 porciones de esa cosa esa noche, y Plinio el Viejo, quien lo había llamado salsa orgullosa y licor exquisito, también describió a garum como las entrañas de pescado y otras partes que de otra manera se considerarían desechos, por lo que garum es realmente la secreción de materia putrefacta, y tiene algo de razón, pero para ser pedante no es pútrido, sino fermentado. Con la sal allí para detener la putrefacción, la descomposición en realidad proviene de las enzimas en el propio sistema digestivo del pez, por lo que esencialmente se está digiriendo a sí mismo durante el periodo de varios meses, algo así como el pozo de Sarlac. De todos modos, volvamos a nuestro propio pozo de Sarlac en la cocina. Una vez que el pescado haya hervido por 30-40 minutos, retíralo del fuego, deja enfriar y cuélalo por un colador. Ahora dice que debemos colarlo 2 o 3 veces. Acabé haciéndolo 7 veces, creando un gran desorden en el proceso ya que empecé con una tela de queso. No lo haría, simplemente no es suficiente. Lo mejor que realmente utilicé fue una toalla de papel y luego un paño de cocina. Así que aquí está mi botella de garum, un bonito color amarillo pálido. También si estás embotellando esto porque va a durar para siempre debido al alto contenido de sal, pero necesitas asegurarte de que las botellas hayan sido esterilizadas, así que hervir esas botellas. Normalmente este es el punto donde probaría la comida que hemos hecho, así que simplemente tomaría un trago de esto. Pero si alguna vez has tomado el curso de latín de Duolingo como todos nosotros, una de las primeras cosas que aprendes es garum non bibis, o no bebes garum. Pero realmente quiero probarlo en su forma pura, antes de añadirlo a otro plato.
Y afortunadamente, Plinio el Viejo dice que si lo diluyes hasta el color del vino de miel, puedes seguir adelante y beberlo. Así que antes de probarlo, he diluido un vaso aquí. Primero te voy a decir cómo huele en su forma más pura, así que... a pescado. Huele muy a pescado. Vale, así que voy a probar esto en nombre de la ciencia, pero antes de hacerlo, quiero que sepas que la próxima semana realmente voy a usar el garum para su propósito previsto, que es como un ingrediente. Voy a nacer mitulis, o mejillones como se describe en el Derecoquinaria de Apicio, y de eso es de lo que vamos a hablar, así que asegúrate de pulsar esa campana de notificación cuando te suscribas para que te notifiquen cuando salga. Vale, basta de dilaciones. Aquí vamos. Garum. Oh, me siento como ese episodio de Friends donde Ross va a beber la grasa. Es solo un batido de vainilla con pedazos de pescado en él. En realidad no hay pedazos de pescado. Has sido astuto, pero adelante, basta con eso. Así que quien dijo que era el sabor del mar tiene razón. Sabe a océano. No es tan pescado como pensaba, es más como agua salada. Sabe a océano. Creo que en realidad podría ser un ingrediente muy agradable. Dicho esto, no voy a ponerlo en una ensalada. Y definitivamente no voy a terminar este vaso, así que sí. De todos modos, por favor, dale me gusta, suscríbete y nos vemos la próxima vez en Degustando Historia.